Había algo vivo dentro de un camión de basura que entraba a Israel, y no se suponía que estuviera ahí. Cuando las fuerzas de seguridad lo abrieron, encontraron a 68 personas escondidas dentro. ¿Quiénes eran y por qué arriesgarse de esta manera? Y si este intento de infiltración fue descubierto, ¿a cuántos no descubren? Vamos a ver este video. Sí, 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 sí. No, no, no. Bienvenidos de nuevo a Judeicación aquí en JNS TV. Déjenme explicar ese clip. Las fuerzas de seguridad en el puesto de control de Cross Samaria descubrieron a 68 árabes de la autoridad palestina que intentaban entrar ilegalmente al centro de Israel, escondiéndose dentro de un camión de basura. El conductor, un residente de Kfar Qassam de unos 30 y tantos años, fue arrestado. ¿Estos ilegales estaban buscando trabajo? ¿Quién aquí se arriesgaría con el bienestar de sus familias? Gracias a Dios que los atraparon. ¿Cuántos no son atrapados y cuántos se cuelan al centro del país a diario? Ya sea por agujeros en la barrera de seguridad, escalando la barrera de seguridad o intentando colarse por los cruces. Este es un problema grave. Es increíble que las fuerzas de seguridad detuvieran este camión. Por supuesto, ¿qué pasó en las redes sociales? Los que odian a Israel afirmaron que Israel metió a estas personas, a estos árabes, en un camión de basura para transportarlos, y la gente lo creyó. No puedo decirte cuántas veces vi este video compartido en X con la afirmación de que los judíos obligaron a los árabes a meterse en un camión de basura. Simplemente vivimos en un mundo loco donde la gente puede inventar lo que quiera y los idiotas útiles lo creen o los que odian a los judíos lo difunden como si fuera un hecho. No me sorprende esto. Pasa 10 minutos en internet y verás el odio hacia los judíos que hay por ahí. Es increíble hasta dónde llega la gente para hacer quedar mal a Israel y a los judíos. Siguiendo adelante, adivina qué hizo el canciller de Alemania antes de la conmemoración del Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto 2026, que fue la semana pasada. Mira este tuit. Estoy profundamente preocupado por los acontecimientos en los territorios palestinos, dice. En mi llamada telefónica con el primer ministro Netanyahu, dejé en claro que no debe haber una anexión de facto de lo que él llama Cisjordania. Así que, en un día en que recordamos a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis alemanes, el líder de Alemania decide dónde los judíos deben o no deben vivir. Interesante. Ahora, no estoy diciendo que la canciller sea una nazi, francamente no sé qué es él, pero usar la oportunidad del Día de la Memoria del Holocausto para decidir dónde creen los alemanes que los judíos pueden o no pueden vivir, bueno, eso es irónico. Un término mejor sería racista, decir que los judíos no pueden vivir en Judea por su etnia. La fascinación que tiene gran parte de la comunidad mundial con que los judíos construyan pérgolas o jardines de niños en nuestra antigua tierra bíblica e histórica simplemente no tiene límites. Israel no debería permitir que un líder europeo dicte cuáles serán nuestras políticas internas, especialmente aquellos que enmascaran su racismo alegando que es un supuesto tema humanitario. Si los árabes pueden vivir en un lugar llamado Judea, entonces ciertamente los judíos también pueden hacerlo. También sobre el tema del día de la conmemoración del Holocausto. Según informó JNS News, el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, el lunes por la noche otorgó una medalla póstuma al difunto encargado del llamado programa Paga por Matar de la autoridad palestina, a través del cual Ramallah otorga estipendios a terroristas encarcelados en Israel y a las familias de terroristas muertos. Abbas otorgó la estrella al mérito de la Orden del Estado de Palestina a los familiares del difunto Qadri Abu Bakr, según Wafa, la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina. Abu Bakr había sido el director de la Comisión de Asuntos de Prisioneros de la OLP, financiada por la Autoridad Palestina, que formaba parte del sistema que la Autoridad Palestina ha utilizado para pagar a terroristas y a sus familias, según las Fuerzas de Defensa de Israel y el grupo de expertos Security Forum. El historiador del Holocausto, Rafael Medov, director del Instituto David S. Wyman para Estudios del Holocausto, señaló en un artículo de opinión publicado el martes que la ceremonia tuvo lugar justo cuando Israel comenzaba a conmemorar el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto, Yom HaShoah. Se conmemora cada año el 27 del mes hebreo de Nisan, que este año comenzó al atardecer del 13 de abril, preguntó.
¿Es solo una coincidencia que Abbas haya elegido honrar a Abu Bakr en el día del recuerdo del Holocausto? Probablemente no, dado el profundo interés de Abbas en el Holocausto, escribió Medoff, refiriéndose a la tesis doctoral de Abbas de 1983, convertida en un libro titulado El otro lado, las relaciones secretas entre el nazismo y el liderazgo del movimiento sionista. El verdadero número de judíos asesinados por los nazis fue mucho menor que los 6 millones, y bien podría haber sido inferior a 1 millón, escribió Abbas. Según Abbas, muchos académicos han debatido la cifra de 6 millones y han llegado a conclusiones sorprendentes, fijando el número de víctimas judías en solo unos cientos de miles. Esto fue lo que argumentó. A partir de la década de 1960, el trabajo de Abu Bakr en el movimiento Fatah, que es la fuerza política predominante en la autoridad palestina, era proporcionar armas a los terroristas para que pudieran asesinar judíos. Esto según Medoff. El hecho es que Abu Bakr pasó 20 años en prisiones israelíes y las autoridades israelíes lo consideraban tan peligroso que lo exiliaron a Irak cuando fue liberado de la cárcel. Así que aquí tienes a un terrorista que estaba a cargo de asegurarse de que todos los demás terroristas recibieran su pago. Ese era su trabajo. Y él está recibiendo un gran reconocimiento póstumamente. ¿Para qué es el reconocimiento? Por ser un terrorista eficiente y asegurarse de que los otros terroristas y sus familias reciban su dinero. ¿Y cuándo está pasando todo esto? ¿Cuándo está recibiendo este reconocimiento? ¿En un día en el que recordamos a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis? Y para colmo, el jefe de la autoridad palestina es un conocido negador del Holocausto. Mira cómo todo esto se conecta. Con esta gente es con la que estamos tratando. Ni siquiera es Hamas, son nuestros supuestos socios de paz en la autoridad palestina. Pero, por desgracia, esta es la realidad que creamos para nosotros mismos a principios de los años 90, la cual debe revertirse antes de que sea demasiado tarde. Siguiendo adelante, el mito de la violencia generalizada de los colonos es una calumnia de sangre calculada. Hablamos de la violencia de los colonos o de la supuesta violencia de los colonos casi todas las semanas en el programa. Ya es hora de que todos los grupos y funcionarios judíos dejen de difundir esas mentiras tan peligrosas. Esto es según Mort Klein, el presidente nacional de la SOA, en un artículo de opinión que escribió en JNS esta semana. Klein dice que el 98% de los incidentes en los que se alegó la muerte o las lesiones de un árabe resultaron de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, no con los llamados colonos. Las fuerzas de seguridad israelíes frecuentemente tienen que detener a terroristas árabes mientras cometen atentados. También ocurren enfrentamientos cuando terroristas árabes disparan contra las fuerzas de seguridad que intentan arrestar a los terroristas por planear o cometer ataques. Las autoridades israelíes actúan con dureza ante cualquier indicio de este tipo de violencia. Klein también habló sobre un informe detallado de 125 páginas de la organización Regavim, publicado en abril de 2025. Este se tituló Banderas falsas y agendas reales, violencia de colonos, un libelo de sangre moderno. El informe analizó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA. Como se sabe, su sitio web recopila supuestos informes de violencia de colonos que se envían a OCHA por ONG anti-israelíes y gobiernos extranjeros, la Autoridad Palestina y otras fuentes anti-israelíes. Su análisis cuidadoso encontró que OCHA, la Autoridad Palestina y las ONG anti-israelíes contaron los siguientes elementos como violencia de colonos. No lo vas a creer. Árabes heridos o muertos mientras perpetraban ataques terroristas contra israelíes. Eso es violencia de colonos. Ataques árabes contra israelíes mal clasificados como ataques israelíes contra árabes. Visitas judías al Monte del Templo. Eso se considera violencia de colonos. Enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, turistas visitando sitios arqueológicos. Sin violencia, solo una visita a un sitio arqueológico. Obras de infraestructura realizadas legalmente por el Estado de Israel. Los accidentes de tráfico se consideran violencia de colonos. Supuesto allanamiento por parte de turistas o excursionistas israelíes sin causar daño a ninguna propiedad o persona, y la lista sigue. Participación en enfrentamientos sin ninguna indicación de quién los inició o quién fue responsable del supuesto enfrentamiento. Otros incidentes claramente no violentos. Esa es toda la lista. Cualquiera de esos casos es automáticamente considerado por OCHA, este organismo de la ONU, como violencia de colonos. Klein dice que el informe de Regavim
que resumió en su testimonio ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre Medio Oriente y el Norte de África el pasado diciembre, debería ser lectura obligatoria para cualquiera que afirme hablar sobre la violencia de los colonos. Si buscas en Google violencia de colonos, probablemente obtendrás tantas entradas como sobre la guerra en Medio Oriente. Es una obsesión absoluta. Y como acabamos de decir, no creas en los números. Si visitas un sitio arqueológico de 2000 años de antigüedad en el corazón bíblico de Israel, según la ONU sin incidentes, te consideran un colono violento. Amigos, necesitan investigar más antes de creer automáticamente en sus estadísticas y sus mentiras. Justo como se esperaba, no podría inventar esto. El pasado miércoles, un terrorista árabe intentó llevar a cabo un ataque con cuchillo en la comunidad agrícola de Emek Doron, en el centro de Samaria. Según la policía, un civil armado que estaba presente en el lugar sacó su arma con licencia legal y disparó al atacante, neutralizándolo y eliminando la amenaza. Los informes indican que el terrorista murió más tarde a causa de sus heridas. ¿Adivina qué es esto por definición? Acabamos de hablar de ello. Así es, violencia de colonos. Y estoy seguro de que los que odian a Israel en las redes sociales probablemente están diciendo que un judío mató a un árabe, sin mencionar el hecho de que estaba armado y planeaba llevar a cabo un ataque masivo con cuchillo. Suena loco, pero en historias como esta, dirían que él estaba almorzando, probablemente. Tenía un cuchillo, tal vez algo relacionado con su trabajo de carnicero. Sé que suena absurdo, pero yo mismo lo he visto en historias como estas, donde pintan al terrorista como un transeúnte inocente que fue asesinado por judíos. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es tener los hechos claros en incidentes como este. Y aquí hay algunos incidentes más de la semana pasada. Soldados israelíes abatieron a un terrorista que, según el ejército, lanzó piedras a las tropas durante un disturbio al noroeste de Jerusalén, en Judea y Samaria. Esto según las Fuerzas de Defensa de Israel el jueves. El ejército dijo que los disturbios estallaron durante una actividad operativa cuando un terrorista arrojó piedras a los soldados, representando una amenaza, y las tropas respondieron abriendo fuego y neutralizando al agresor. No se reportaron bajas israelíes, gracias a Dios. Agrega esto a la lista, por supuesto, de la violencia de los colonos. Aquí hay otro. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, el personal de seguridad mató a un terrorista árabe armado con un cuchillo que se infiltró en la comunidad judía de Negajot, en Judea temprano, el sábado por la mañana. No se reportaron heridos. El sospechoso fue abatido a tiros mientras atacaba a un miembro del equipo de seguridad local. Tras el incidente, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, dirigidos por la Agencia de Seguridad de Israel, operaron en una aldea cercana a Negajot, en las colinas del sur de Hebrón, donde residía el terrorista. Los soldados realizaron una redada dirigida en la residencia del terrorista y localizaron un arma improvisada y otro equipo militar. De nuevo, hay todos estos intentos de cometer ataques terroristas. Gracias a Dios, todos fallaron y ningún israelí resultó herido. Sin duda, serán contados como incidentes de violencia de colonos cuando los que odian a Israel preparen sus informes sobre la gente de Judea y Samaria. Pasando a otro tema, Abu AliExpress en Telegram dice que están surgiendo detalles adicionales sobre la foto de una revista italiana que desató una ola de odio contra Israel en las redes sociales. Entonces, la revista italiana L'Espresso usó una foto para intentar afirmar que soldados religiosos de las Fuerzas de Defensa de Israel abusan de árabes en Judea y Samaria. También hay un video. En un informe de Al Arabiya, se entrevista al sujeto de la foto, Miyad Abu al-Rub. Y ella explica con sus propias palabras que llegó al lugar por iniciativa propia como parte de una protesta contra los judíos en Judea. Como se puede ver en el video, había un número inusualmente alto de periodistas y fotógrafos en el lugar esperando que Miyad les proporcionara el material adecuado para avanzar la agenda que ella buscaba. En otras palabras, esto fue premeditado. Cabe recordar que no hubo violencia por parte de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel allí, solo una foto de una mirada o un gesto. Además, según el informe, el evento tuvo lugar en la zona de Hebrón hace más de 6 meses. Abu AliExpress dice que no está claro por qué la revista decidió retirar la foto del fotógrafo italiano precisamente ahora, al inicio del mes de abril. Y según el grupo de vigilancia mediática Honest Reporting, en realidad la mujer árabe no fue acosada, ella fue la acosadora.
La fotografía cambió la historia para impulsar la narrativa que el fotógrafo y la revista querían contarte. Este es el nuevo antisemitismo alimentado por los árabes de la Autoridad Palestina. Así que aquí tienes una foto de un judío y de esta mujer árabe. Sin violencia, sin incidente, solo un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel asegurándose de que todo esté en paz. Y aún así, esta revista italiana toma la foto de hace 6 meses y la pone en su portada, creo, acusando a las Fuerzas de Defensa de Israel de cometer abusos. ¿Entiendes esto? No es información, no es periodismo, es propaganda. Son estereotipos repugnantes contra los soldados religiosos, contra personas que ellos creen que representan a los llamados colonos. No es periodismo real. Los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel han criticado a la revista, pero aún siguen usando la foto. Yo les digo, ¡qué vergüenza! Además, esta semana, Palestinian Media Watch informa que, según la autoridad palestina, Israel ha creado un tipo especial de roedor. No estoy bromeando, que ataca específicamente a niños árabes y a los enfermos en Gaza. No, esto no es una historia de The Onion. Esta es la autoridad palestina difundiendo libelos de sangre contra el Estado de Israel y el pueblo judío. PMW dice que las nuevas ratas en la Franja de Gaza son quizás una versión posterior de otras ratas modificadas genéticamente por Israel que la autoridad palestina expuso en 2008. No es la primera vez. Dicen que estas ratas están diseñadas para ahuyentar a los árabes de Jerusalén. PMW informó entonces sobre las acusaciones descabelladas de la autoridad palestina, que afirmaban que las ratas gigantes eran inmunes al veneno para ratas, agresivas y más grandes de lo normal, que no temían a los gatos y podían ahuyentarlos. Las ratas hembras altamente fértiles dan a luz a 140 crías al año, 4 veces el promedio normal. Y por supuesto, estos roedores son altamente selectivos, ya que los residentes judíos de Jerusalén no se ven afectados por estos animales. Amigos, suena como una broma, pero no lo es. Los israelíes están creando estas ratas grandes. Ellos afirman que esto es cierto. Y salen estos informes y la gente cree que esto es lo que está haciendo Israel. Esto es un plan para inspirar a la próxima generación de jóvenes a odiar a Israel y querer llevar a cabo ataques terroristas contra judíos en el Estado judío. Qué triste. Quiero terminar con algunas noticias positivas esta semana. El medio The Media Line informa que la Asamblea General de Tennessee aprobó la resolución de la Cámara 1446, conocida como la Ley de Reconocimiento de Judea y Samaria. La Asociación Nacional de Legisladores Cristianos dijo que la medida fue enviada al despacho del gobernador como parte de un esfuerzo por estandarizar la terminología en las comunicaciones del gobierno estatal. La legislación requiere que las agencias estatales utilicen el término Judea y Samaria en los materiales oficiales. Los partidarios argumentan que la terminología refleja los lazos históricos judíos antiguos con la tierra, mientras que Cisjordania, término ampliamente utilizado internacionalmente, data del control jordano del territorio, mejor dicho, el control ilegal del territorio después de 1948, y es visto por los partidarios del proyecto de ley como una etiqueta política posterior. La NACL dijo que la directiva tiene como objetivo crear coherencia entre las entidades gubernamentales y alinear el lenguaje con lo que describe como referencias históricas establecidas. Esto es una gran noticia y espero que el gobernador de Tennessee lo apruebe. Si estás viendo este programa y vives en Tennessee, por favor envía una nota a tu gobernador animándolo a que apruebe esta legislación. El nombre es Judea y Samaria. Cisjordania, ese término es un intento de deslegitimar la conexión ancestral que los judíos tienen con esta zona. Lamentablemente, mucha gente en el mundo usa este término. Es pura propaganda que intenta borrar la historia judía en nuestra tierra bíblica ancestral. Así que gracias a la gran gente de Tennessee y a todos los involucrados, sé que muchos otros estados en Estados Unidos están en proceso de aprobar una legislación similar. En esta batalla de narrativas, donde la pluma puede ser más poderosa que la espada, cada palabra cuenta, así que esto es una gran noticia. Gracias por acompañarnos aquí en JNS TV para otro episodio de Judaization. Quiero dar un reconocimiento a las personas detrás de cámaras aquí. La productora Bárbara Kanamov, el ingeniero Aaron Rogalanter aquí en la consola, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, el gerente de estación Yuri Svetsky y la editora de video Olga Senatov. Asegúrate de visitar JNS TV para todo el contenido increíble que ofrecemos. Suscríbete, danos un super
Súper gracias. Y por supuesto, visita jns.org para seguir las noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Mi nombre es Josh Hastin, corresponsal de GNS News. Nos vemos la próxima semana aquí en Judacation por GNS TV.